Buenas tardes, jóvenes. ¿Sí me escuchan bien? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Bueno. Sí, señora. Listo, vamos a esperar a ver si ingresan más compañeros. Apenas 6 en la sala. Profe, ya entró un momentito, espere. Buenas tardes, jóvenes. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo los ha tratado este día tan lluvioso? Ya me aparecí. ¿Sí ven bien? ¿Sí me ven bien? Listo. ¿Me escuchan bien? Listo, Joseph, gracias. Bueno, entonces, el día de hoy pues, les vamos a hablar sobre los números racionales en la recta numérica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan de que la vez pasada, la clase pasada, vimos los números racionales, ¿cierto? Que eran todos aquellos números. ¿Sí me escuchan bien, sí? Que eran todos aquellos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién me está hablando? Qué interrumpirla. Hola, Jennifer. Buenas tardes. Profe, Dígame. habla la mamá de Karenolia Ropero. Hola, mamita. Buenas tardes. Profe, qué pena interrumpirla en su momento de clase, pero quería comentarle algo. Cuénteme, Ya que, mamita. ya que los muchachos están ahí conectados y eso, lo que pasa es que en la primera clase virtual que usted hizo, por ahí me ofendieron la niña y me la hicieron prácticamente llorar. Sí, señor. Ellos yo creo que si están conectados deben. Pero por ahí usted que ella llamó a la niña y me le preguntó y yo no sabía que usted tenía conocimiento de eso, profe. Sí, sí, señora. Inclusive ese caso ya está en coordinación. Ya el coordinador se Sí, profe, contactó o sea, con yo la... a ella la pongo a que estudie, más no que le falte el respeto ni a los compañeros, ni mucho menos a los docentes. Por Muy más cierto. que sea clase virtual, toca Sigue siendo tener clase. un poquito de respeto, tanto como con los compañeros como con los profesores. Sí, sí, señora. Entonces, para ver si, no sé cómo, por eso vuelvo y le digo, yo por ahí estoy llamando unos papitos de los niños que aparecieron, que me di cuenta quién era. Entonces esto que por ahí como que le llamaron la atención, pues la verdad no quería comentarle nada a usted, pero me ganaron. Entonces, profe, Sí, qué sí. pena por interrumpirla y puede continuar. Gracias y muy amable. Listo, mamita. Bueno, feliz tarde. Bueno, jóvenes, entonces esa es la primera recomendación. Yo creo que yo la semana pasada, cuando empezamos a hacerlo estas clases, yo les dije a ustedes que se debía usar un lenguaje respetuoso, ¿cierto? Tristemente esa situación pues se presentó después de yo haberme salido de la sala. Entonces pues ahorita lo que voy a hacer apenas termine la clase es sacarlos a todos. Yo no voy a dejar a nadie adentro de la sala,
¿sí? Y el que se ingrese, pues va a tener, digamos, un llamado de atención y pues tendré que bajarle, ahí sí me tocará bajarle notas y vuelve a ingresar a la sala, ¿sí? Porque para eso los estoy sacando. Entonces, para evitar esos inconvenientes, ¿sí? Yo los voy a sacar, apenas termine la clase yo los saco de la sala. ¿Listo, jóvenes? Bueno, entonces pues... Profe, una pregunta, ¿es obligatorio estar en cada clase? ¿Quién está preguntando? ¿Iker? Señora. Iker, esta clase, como yo les digo, no es obligación asistir. Yo lo que estoy haciendo acá es tratando o buscando una herramienta para que ustedes entiendan la temática que se ve en la guía, ¿sí? No es obligación que ustedes asistan, no es camisa de fuerza. Si ustedes no tienen los medios o no tienen la forma de asistir o tienen de pronto alguna otra actividad, se pueden retirar, ¿sí? Yo no los obligo a quedarse. Listo. Bueno, entonces hay 11 personas conectadas conmigo, entonces vamos a iniciar, vamos a hablar sobre los números racionales en la recta numérica. Entonces, la vez pasada, en la clase pasada, vimos lo que eran los números racionales, ¿sí? Y los números racionales pues son todos aquellos números que están formados o por una forma fraccionaria, ¿cierto? Formados por fraccionarios o formados por decimales, ya sean exactos o sean periódicos, que tengan en un periodo determinado, un periodo definido. Los que no forman parte de los racionales son los decimales que no son periódicos y que tienen en números infinitos, o sea que no son exactos. ¿Listo? Entonces pues en la recta numérica, yo creo que ustedes ya vieron recta numérica, ¿cierto? En todos los demás grados anteriores o en grados estos ustedes alcanzaron a ver la recta numérica y cómo se representaban los números en la recta numérica, ¿cierto? Los números naturales, los números enteros. Los números naturales, los números enteros, sí vieron cómo representarlo. Entonces ahora vamos a ver cómo se representan estos números racionales que pues digamos que se va a representar o que se presentan por fracciones, ¿sí? Entonces yo tengo mi recta numérica, vamos a hacer una recta. Y en la recta, ya sabemos, en el centro de la recta está el número 0. Hacia la derecha de la recta están los números positivos. Y hacia la izquierda de la recta están los números negativos. ¿Sí? Entonces, a la izquierda de la recta están, perdón, a la derecha de la recta están los positivos y a la izquierda de la recta están los negativos. Sea cual sea la recta numérica y sea cual sea el conjunto de números que estamos trabajando, siempre hacia la derecha son los positivos y hacia la izquierda son los negativos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago yo para representar un número racional que me estén dando? Me dan, por ejemplo, el número 3 cuartos. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para representar este 3 cuartos en la recta numérica? Entonces lo que yo hago es siempre mirar mi denominador. Miro el denominador, que es el que me va a indicar en cuántas partes voy a partir la unidad. Recordemos que la unidad pues son los números enteros, ¿cierto? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿sí? Y entre estos números se pueden ubicar números racionales, ¿sí? Entonces aquí el denominador de la fracción es el que me indica
cuánto o en cuántos pedazos, en cuántas partes voy a repartir o voy a partir mi unidad. Entonces en este caso el denominador me dice que es el 4, es decir que yo la unidad la voy a dividir en 4 fragmentos o en 4 pedazos. Entonces siempre parto del 0 y parto la unidad en 4 fracciones, en 4 pedazos. Entonces 1, 2, 3 y 4 fragmentos, 4 fracciones. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer con el resto de unidades, teniendo en cuenta que la cuarta rayita va a estar ubicada en la unidad. ¿Listo? Entonces, después de haber partido mi unidad o mis unidades, cuento cuántas partes o cuántas fracciones, perdón, qué número está aquí en el numerador. Y ese es el número de rayitas que voy a contar. Entonces, tengo 3, ¿sí? Entonces voy a contar 1, 2 y 3. Entonces mi número, mi 3/4, está ubicado en la tercera rayita antes del 1. ¿Sí? 1, 2, 3. Entonces lo ubicamos en la tercera rayita antes del 1. ¿Sí me entendieron ese pedacito? Listo, Luis Fernando. Sí. ¿Sí entienden ese pedacito? ¿Sí? Igualmente para los negativos. Si yo tengo, por ejemplo, un número negativo, digamos, menos 3/2, ¿en cuántos pedacitos tengo que partir mi unidad? ¿En cuántos pedacitos tengo que partir mi unidad? Si tengo 3/2. ¿Cuál es el número que me indica en cuánto parto la unidad? ¿El de arriba o el de abajo? El denominador, ¿no? El denominador, ¿cierto? O sea, el de abajo. Entonces, el denominador, si el denominador es 2, ¿en cuántas partes tengo que partir mi unidad? Si no quieren hablar por micrófono, escríbanlo en el chat. ¿En cuántas partes tengo que partir mi unidad? Si dice que el denominador es 2. ¿En una? ¿Será que en una parte? Si mi denominador es 2, este es el que me indica en cuántos pedazos tengo que partir yo la unidad. Yo tendría que partirla en 2, o sea, una mitad y otra mitad. Que haga una rayita, exacto, sí, que haga una rayita es otra cosa. Y no es una, porque aquí hay una y aquí está la otra. ¿Sí? Esta rayita del 1 es mi otra rayita de la unidad. ¿Sí? Entonces lo partí en 2. 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. ¿Sí? Parto mi unidad en mitades o en 2 partes. ¿Listo? ¿Y cuántas rayitas tengo que contar? ¿O cuántos pedacitos tengo que contar? 3, ¿cierto? Entonces cuento 1, cuento 2 y cuento 3. Partiendo desde el 0, siempre parte desde el 0. ¿Listo? Entonces, ese sería menos 3/2. ¿Sí? Cuando el numerador, o sea, el de arriba, es mayor que el denominador, en ese caso la fracción o el punto se va a ubicar más allá de la unidad. ¿Sí? Entonces este 3/2, como el 3 es mayor que 2 numéricamente hablando, ¿sí? El 3 iría más allá de la unidad, entonces ya no está antes del -1, sino que está entre -1 y -2. ¿Sí? Entonces, yo siempre tengo que mirar si mi numerador es mayor que el denominador, qué tantas veces es mayor, y esa es la cantidad de unidades que voy a marcar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo menos 11/2,
¿cuántos numeritos tendría que contar? O mejor dicho, ¿cuántas veces cabe 2 en 11? Tendría que contar 5 rayitas, ¿cierto? ¿Y cuántas veces cabe 2 en 11? Entero. ¿Cuántos números 2 tengo que sumar para que me dé 11 o un número cercano a 11? Bueno, pero si yo cuento 6 por 2 es 12, ¿cierto? O sea que no puede ser 6, tiene que ser un número menor que 6. 5, profe. ¿cierto? Entonces, aquí 5 por 2, ¿cuántas rayitas serían? 5 por 2, ¿cuántas rayitas serían? 10, muy bien. Y una que tengo aquí sería mi 11. O sea que este menos 11 medios se ubica aquí, entre el menos 5 y el menos 6. ¿Listo? Entonces, en caso de que de pronto este numerador sea mucho mayor que el denominador, pues yo tengo que mirar cuántas veces me cabe el denominador en el numerador y ese será mi entero. Y ya lo que me sobre, pues van a ser las rayitas de fracción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí el 2 cabe completo, entero, 5 veces, ¿cierto? Entonces, listo, aquí ya llevo 10 rayitas. Y una rayita más, pues serían 11. O una fracción más, serían 11 fracciones. Perdón, 11 partes de este medio, ¿cierto? Entonces lo ubico acá entre el menos 5 y el menos 6. ¿Queda entendido hasta ahí? Listo. ¿Todos entendieron? Bien, Cristian. ¿Alguien más? Bien, Joseph. Bien, Stephanie. Sí, profe. ¿Quién dijo sí? Bien, Valentina, Endimar. Bueno. Entonces, ahora vamos a mirar lo que es el orden de los números irracionales, ¿sí? Yo puedo hacer, ¿cierto? En una recta numérica puedo ubicar de pronto fracciones que sean pequeñas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues se me va el espacio, de pronto en un cuaderno pues tengo también espacio para hacerlo, pero hay fracciones que son más bien o son bastante grandes y yo quisiera saber cuál es el orden, cuál es mayor, cuál es menor, cuál es más grande, cuál es más pequeño. Entonces yo debo tener en cuenta ciertos parámetros o ciertas reglas. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son menores? ¿Los negativos o los positivos? Los positivos. ¿Menores? Mayores. Los negativos siempre son menores que los positivos. Siempre. Mientras más a la izquierda esté un número, más pequeño es. Y mientras más a la derecha esté un número en la recta numérica, más grande es. ¿Listo? Mientras más pequeño sea, mientras más a la izquierda esté, más pequeño es. Y mientras más a la derecha esté, más grande es. ¿Listo? Entonces, los negativos siempre van a ser menores que los positivos. O sea que ustedes los ponen a comparar un positivo con un negativo. ¿Cuál es el mayor y cuál es el menor? El menor siempre va a ser el negativo y el mayor siempre va a ser el positivo. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, entre este menos 11 medios y menos 3 medios, ¿cuál sería menor? ¿El menos 11 o el menos 3 medios? Entre menos 11 medios y menos 3 medios, ¿cuál sería el menor? ¿Menos 11 medios o menos 3 medios? Valentina dice que el menos 3, Cristian dice que el menos 3 Yo digo que es el menos. es el menos 11. ¿Quiénes yo digo que es el menos 11? Que casi Es no. el menos 3. Digo que es menos 3. Bueno. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que mientras más a la izquierda esté un número, más pequeño es?
Si el menos 11 está más a la izquierda que el menos 3, ¿cuál sería más pequeño? ¿Cuál sería menor? Menos 11 medios. El menos 11 medios. ¿Por qué razón el menos 11 medios es menor que el menos 3? Porque los números negativos, a pesar de que, si ven que aquí va, digamos, aumentando el valor numérico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Por ser negativos, esto indica que yo estoy debiendo. Y si yo estoy debiendo algo, para mí esto va a ser pérdida y me va a reducir lo que yo tengo de verdad. Entonces, mientras más grande se vea un número negativo, mientras más valor absoluto tenga, por ejemplo, el menos 6 es menor que el menos 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que tenga mayor valor absoluto, como es un número negativo, este número me está restando, me está quitando. Entonces, a medida que va aumentando el valor absoluto del número negativo, me está quitando más, o sea, me está reduciendo más. Entonces son números que son menores. ¿Listo? Caso contrario a los positivos, que a medida que van aumentando hacia arriba, me están dando más o me están aumentando más lo que yo tenga. O sea, una cantidad, una sumatoria, pero los números positivos me aumentan y los negativos me disminuyen. ¿Listo? Bien. Por ejemplo, tenemos estos, bueno, voy a borrar aquí. Tenemos este número, 2/3 y 4/5. Tenemos dos números, 2/3 y 4/5. ¿Cuál de esos dos sería el mayor y cuál sería el menor? ¿Cómo harían ustedes para saberlo? ¿Alguna idea de cómo pueden hacer para saber cuál es mayor y cuál es menor? Se quedaron mudos. Bueno, entonces, para saber de estos dos números quién es menor y quién es mayor, yo tengo que buscar, ubicarlos, bueno, aparte de ubicarlos en la recta numérica, ¿cierto? Yo puedo hacerlo, divido, los ubico en la recta, pero aparte de ubicarlos en la recta numérica, yo tengo pereza o no tengo regla, ¿cierto? Si yo tengo pereza de hacer una recta, o si no tengo regla, o si no tengo tiempo para ponerme a buscar una regla y hacer, bueno, la recta, hay una forma matemática de hacer esa comparación. Se conoce como el el mínimo común múltiplo, MCM. ¿Sí? Es un número que es múltiplo de ambos, ¿sí? que permite, digamos, igualar la fracción. Entonces, en este caso, que tengo 3 y que tengo 5, yo voy a buscar un múltiplo, un número que sea tanto múltiplo de 3 como múltiplo de 5. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Se acuerda cómo hicimos el máximo común divisor? Bueno, así más o menos. Entonces, ubico mi 3 y ubico mi 5. Entonces busco un número que me pueda dividir el 3. ¿Qué número es? Pues 3, ¿no? 3 dividido en 3 me da 1, 5 pues no lo puedo dividir, lo bajo. Ahora busco un número que me pueda dividir el 5. ¿Qué vuelvo a hacer? Pues el 5, ¿no? Y 5 dividido en 5 me da 1. Entonces ahora busco o multiplico estos factores, estos numeritos que me dieron acá a la izquierda. 3 por 5 me da 15. O sea que mi mínimo común múltiplo es el 15. ¿Listo?
Entonces voy a colocar denominador 15 por acá, denominador 15 por acá. ¿Listo? Ahora voy a mirar por qué número tengo que multiplicar este 2 para que me quede, digamos, la fracción equivalente, ¿cierto? Entonces, el 15 lo divido por el 3. 15 dividido en 3, ¿cuánto me da? Pero todos a la vez no. 15 dividido en 3, ¿cuánto me da? 5, muy bien. Muy bien, 5. ¿Y 5 por 2? 10. Entonces, esta fracción equivalente sería 10 quinceavos. Ahora, 15 dividido en 5. El esta mano. 15 dividido en 5, ¿sí me escuchan? 3. 3, muy bien. ¿Y 3 por 4? 12. 12, muy bien. Ahora sí, tenemos 10 quinceavos y 12 quinceavos. Aquí ya los puedo comparar. ¿Por qué? Porque ambos tienen el mismo denominador, tienen el común denominador, ¿cierto? Entonces, al tener el mismo denominador, yo comparo los números que están arriba, o sea, los numeradores. Y yo miro cuál es mayor y cuál es menor. Entonces, ¿el 10 es mayor o menor que 12? Menor. Menor, ¿cierto? Entonces, como el 10 es menor que el 12, esta fracción es menor que esta. O sea que 2 tercios es menor que 4 quintos. ¿Sí entendieron ese pedacito? Quinto. O sea, para yo saber o para yo comparar dos fracciones, para saber cuál es mayor y cuál es menor, primero le hallo el mínimo común múltiplo, o sea, el común denominador, ¿sí? Más o menos. Bueno, ahorita hacemos otra, Valentina. Hallamos el común denominador, ¿sí? Y después comparamos los numeradores para ver cuál es mayor y cuál es menor. Bueno, vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra. ¿Listo? Entonces tenemos, por ejemplo, 6 séptimos y 11 catorceavos. 6 séptimos y 11 catorceavos. ¿Sí? Entonces voy a buscar el común múltiplo, ¿sí? El mínimo común múltiplo entre 7 y 14. Entonces igual, coloco acá los dos denominadores, 7, 14. Busco un número que me pueda dividir al 7. ¿Cuál sería? 7, ¿por cuál número lo puedo dividir? ¿Están mudos, Ole? Están mudos. Aparte de por 1, 7. por 7, ¿cierto? 7 solamente lo puedo dividir por 1 y por 7. ¿Listo? Muy bien, entonces colocamos aquí 7. Regálenme un segundito, jóvenes, qué pena. Bueno, entonces 7 lo puedo dividir por 7 y me da 1, ¿cierto? Ahora, el 14, ¿será que lo puedo dividir por 7? ¿El 14 lo puedo dividir por 7 o no? Sí.
Sí, ¿cierto? 14 dividido en 7, ¿cuánto me da? 2. 2. Entonces aquí me queda 2. Muy bien. Ahora, ¿el 2 por cuál lo puedo dividir? ¿El 2 por qué número lo puedo dividir? Aparte de por 1. Por 2. No se ve completo. ¿Sí alcanzan a ver? Que me toca borrarme un poquito. ¿Ahora sí ven? Más o menos. Se ve la mitad. No, es que está muy oscuro. Regálenme un segundo. ¿Sí ven o no ven? Ay, bendita luz. No se ve completo, profe. Pero, ¿qué no ven? O sea, ven muy, Los ¿qué? números se ven, los números se ven bien, profe, solamente que esto tiene muy cerca la cámara. Ah, no, pero es que sí, si la alejo mucho, después no se ve el tablero. A mí me interesa más que se vea el tablero que me vean a mí. Eso es muy por el medio, se sienta solamente en el medio. Solo ven el medio del tablero. Claro, mira eso. Denme un segundito a ver si puedo acomodar un poquito la luz. ¿Y ahí? ¿Ven mejor? Uy, como ahí arriba. ¿Ahí ven mejor? No. Aquí queda como raro. Ahí. No. ¿Ahí ven mejor? Sí, profe. Sí, profe. ¿Seguros? Sí. Yo. Vamos a ver si. ¿Seguros que ven bien? Sí, profe. Entonces, ven este rinconcito. Aquí donde tengo la mano. Sí. Uy, qué ojos. Ah, que voltear el celular y se ve todo. Bueno, entonces, el 2, estaba diciendo, el 2 por cuál número se puede dividir. Por 1 y por cuál más. Por 2. Y por 2, ¿cierto? Muy bien, y 2 dividido en 2 pues me da 1. Y 7 por 2 es 14, ¿cierto? 7 por 2 es 14. Entonces, mi común denominador o mi mínimo común múltiplo es el 14. Coloco como denominador en ambos casos 14 aquí, 14 acá. Ahora miramos cuál será mayor y cuál será menor, ¿cierto? 14 dividido en 7. 2. ¿Y 2 por 6? 13. 12. 12. ¿Cierto? 12. 14 dividido en 11. ¿Qué? 14 dividido en 14, perdón. 14 dividido en 14. 0, creo. 14 dividido en 14, 0. 1. Bueno, profe. Muy bien. Y 1 por 11. 88. 1 por 11, ¿qué? 1 por 11, 11. 11. Muy bien. Muy bien, entonces ahora sí, ¿cuál sería mayor y cuál sería menor? 12. El 12, Entonces sería 14 mayor y el 11 menor. es mayor que el 11, 14, 14avos. ¿cierto? Entonces, el signo del mayor, o el signo iría como mayor que. ¿Ahora sí entendieron un poquito más?
¿Sí entendieron un poquito más? Sí, profe. ¿Seguro que ustedes ven ahí? Sí, yo sí veo. Yo también. Bueno, para gustos no hay disgustos. Listo. Por último, el último tema que vamos a ver acá es el plano cartesiano. ¿Sí? ¿Qué es el plano cartesiano? Es una forma de representar números también, pero estos números se encuentran en dos dimensiones, ¿sí? En dos ejes distintos. Un eje que se conoce como el eje de las abscisas o eje X y otro que se conoce como eje de las Y Y. ordenadas o eje Y, ¿sí? Entonces, estos dos ejes son perpendiculares, es decir, que forman un ángulo de 90 grados entre ellos. Entonces, de forma horizontal, tenemos el eje de las abscisas o eje de las X, y de forma vertical tenemos el eje de las ordenadas o eje de las Y, ¿cierto? ¿Dónde van a cortar? En el punto cero, ¿sí? Tanto X como Y. Profe, lleva en la parte vertical. Por Y eso, X va en la parte horizontal. en la parte horizontal tenemos el eje de las abscisas y en la parte vertical tenemos el eje de las ordenadas. ¿Listo? Entonces, Y, X profe, en la parte y Y. derecha van los positivos y en la parte izquierda van los negativos. Muy bien. Karen, ¿sí? ¿O quién es el que me está hablando? Es que aquí no. No oye, profe, no oye. Bien, Karen. Muy bien, entonces, en las X, ¿cierto? Los positivos van hacia la derecha y los negativos hacia la izquierda. Y en el eje Y, los positivos van hacia arriba y los negativos van hacia abajo. ¿Listo? Entonces, ¿yo cómo hago para ubicar un punto en estos ejes? Entonces, normalmente yo escribo, ¿sí? En los ejes, pues ubico las unidades. Hacia la izquierda, hacia la derecha los positivos, hacia la izquierda los negativos, hacia arriba los positivos y hacia abajo los negativos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Y hacia arriba, 1, 2, 3, 4 y hacia abajo los negativos. Lo que pasa es que mi tablero, como es pequeñito, pues no se ven no se ve tan grande no puedo hacerla tan grande la recta, así como uno quisiera, pero pues ahí se ve, ¿sí? Entonces tenemos nuestro plano cartesiano. Entonces, cuando a mí me piden ubique un punto, pongámosle por ejemplo el punto A, ¿sí? A mí me van a dar dos números o dos coordenadas. Es como si yo estuviera jugando con un mapa, ¿cierto? Entonces me dan dos coordenadas. La primera coordenada corresponde al eje X. O sea, el primer número que me dan es el punto en el eje X. Y el segundo número que me dan es el punto en el eje Y. Entonces, por ejemplo, aquí me están dando el punto A, 2,3. ¿Qué quiere decir eso? Que en el eje X está en el 2 y en el eje Y está en el 3. Ahora, ¿cómo ubico yo ese punto? Entonces, me ubico en el X en el 2 y voy a trazar una línea paralela al eje Y, ¿cierto? Hasta pues llegar a donde yo quiero, al 3. Y en el 3 también 3. trazo una línea paralela al eje X, ¿sí? Paralela, ¿por qué? Porque va en la misma dirección, ¿sí? Tiene la misma forma, digámoslo así. Y acá, en este punto, donde se corta X y Y, ese va a ser mi punto A, o el punto que me están pidiendo, ¿sí?
Ese es mi punto A. ¿Listo? Entonces, para ubicar, ¿sí?, un punto, repito, en un sistema de coordenadas, o sea, es decir, sistema XY, coordenadas XY, a mí me dan el punto con dos valores, con dos números. El primer número que me dan está en el eje X y el segundo número que me dan es el del eje Y. Entonces, para ubicarlo, me ubico primero en el eje X y trazo una línea. Esta es una línea imaginaria paralela al eje Y, ¿sí? Y después me ubico en el punto del Y e igualmente trazo una línea paralela con el eje X, y en el lugar donde se cortan o donde chocan las dos líneas que tracé, ese va a ser mi punto. ¿Listo? Así es como yo ubico las coordenadas en un eje o en un plano cartesiano. Eso se conoce como plano cartesiano. ¿Listo? ¿Sí entendieron ese pedacito? Sí, señora. ¿Estamos Sí, claros? Bien. Y entonces señora. resulta que yo también puedo ubicar números racionales en mi plano cartesiano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo el punto B. Pongámosle menos 1/2, 3/4. Entonces, igual, yo primero pues tengo que ubicar en el X, ¿cierto? El menos 1/2. Ya sabemos que partimos esta unidad por la mitad. ¿Sí ven el azul o lo hago con otro color? Ubicamos o partimos la unidad por la mitad, entonces aquí va a ser en el eje X, y 3/4 pues partimos en 4 la unidad, va a ser como por aquí. Entonces trazo la línea y acá en este punto donde se me cortan esos dos líneas imaginarias está mi punto B. ¿Listo? ¿Listo, jóvenes? ¿Ahora sí entendimos? Señora. ¿Ahora sí entendieron? Ya les dio. Profe, así queda. Así queda, eso es solamente ubicar en un plano cartesiano. Eso es ubicar en el plano cartesiano. ¿Sí? Me dan las coordenadas y yo las ubico en el eje X, o sea, yo ubico el punto en el eje X, en el eje Y, y me da el valor. ¿Listo? ¿Me puede explicar otra vez? Bueno, Valeria. Valeria no, Valentina. Vamos a... ¿Qué pasó? Listo, entonces, vuelvo a explicar. En este caso, a mí me están dando, yo como que... ¿Sí ven o no ven? Sí. Listo. Entonces, digo que yo ya no estaba viendo acá. Entonces, me están dando aquí 2 puntos, ¿sí? Menos 1/2 y 3/4. Esto va a volver a explicar, que hubo una compañerita que no entendió. Entonces, menos 1/2 y 3/4. ¿Listo? Entonces, yo lo ubico en el plano cartesiano. Este menos 1/2 va a estar en el eje de las X y 3/4 va a estar en el eje de las Y. Como son fracciones, ¿sí?, yo lo que hago es partir la unidad, es decir, el número, ¿sí?, entre el 0 y el 1, lo parto en la cantidad de partes que me indica el denominador. Entonces, en este caso me indica que lo parta en 2 partes, ¿sí? Entonces, 1 y 2. Y de esas 2 partes me ubico en la primera, ¿sí? Como es negativo, pues va a ir hacia la parte negativa, ¿cierto? Hacia el eje negativo. Entonces, menos 1/2 sería este, ¿sí? Y 3/4, como es positivo, va hacia la parte de arriba del eje Y. Va hacia arriba en el eje Y, ¿sí? Entonces, el 4 me está indicando que tengo que partir mi unidad en 4 partes. ¿Listo? Entonces, 1, 2, 3, 4. Y de esas 4 partes me ubico en la tercera. Entonces, 1, 2 y 3. Entonces, trazo mi línea imaginaria paralela al eje Y, mi línea imaginaria paralela al eje X, y en el lugar donde se cruzan ambas líneas, ese va a ser mi punto B. O sea, ahí se ubica el punto. ¿Listo?
¿Ahora sí entendió, Valentina? Listo, princesa. Bueno, ahora sí. Preguntas, dudas, inquietudes. Ya terminamos la temática de la guía. Ahora contesto preguntas. ¿Quién tiene preguntas? Dudas o inquietudes. No, profe. ¿Todo claro? ¿Como el agua? Sí, señora. Sí, señora. Bien, Señora. bien, Cristian, bien, Joseph. Todo quedó clarito, no hay ninguna duda, ninguna pregunta. Con respecto a los ejercicios, ¿alguno ya miraron los ejercicios del libro? De pronto alguno que tengan alguna duda o alguna inquietud. Con respecto, porque los ejercicios pues es con esta temática que vimos, ¿sí? Pero entonces de pronto alguno que ustedes digan, uy, no, este no lo entendí, uy, no, este me parece como complicado. No, no, ya sé. Revisen a ver si tienen de pronto alguna duda con algún ejercicio. ¿Ninguna duda? Bueno, mis niños, entonces me hacen el favor, les voy a enviar la asistencia para que por favor la rellenen, la llenen, ¿sí? Llenen los datos de asistencia. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, quienes están ahí hablando, por favor, cerramos el micrófono o tienen alguna pregunta. Bueno, si tienen alguna duda o alguna inquietud, entonces me escriben al WhatsApp. Sí, profe, voy en este punto, estoy haciéndolo así, pero no sé si me quedó bien. O profe, estoy tratando de hacer este punto, pero no lo entiendo. ¿Listo? Bueno, listo. Vale. Bueno, mis niños, entonces los dejo para que hagan el trabajo. Por favor, llenen la asistencia, ¿sí? No se les olvide la asistencia. No es para nota, ustedes saben que la asistencia no es para nota, pero me sirve para llevar un control de quienes ya estuvieron en la clase, ¿sí? Para saber más o menos quiénes ya han visto la temática. Gracias, princesa. ¿Listo, jóvenes? Entonces los voy a ir sacando, por favor, llenan la asistencia rapidito. ¿Listo? Ya, Gracias, profe, ya Cristian. Ya, profe. ¿Quién dijo no, profe? Listo, Joseph. Ya la llené. Listo, Jorman, gracias. Listo, entonces los voy a ir sacando de la reunión, ¿listo? Empiezo con Alejandra.